El River Cup Café se encontraba tranquilamente junto al Mississippi, escondido en una tranquila carretera de Baton Rouge. Era poco más que una estructura de madera con cimientos de piedra, decorada con luces ámbar que proyectaban una cálida penumbra. Unas pocas mesas de madera oscura, desgastadas por años de uso, y el sonido constante del agua cerca. El aire olía a cuero viejo, barro del río y algo más oscuro. Humo de cigarro que se aferraba a las esquinas incluso cuando nadie fumaba. Para Marco Vitale era exactamente lo que necesitaba. Todas las tardes venía a la misma hora a la misma mesa de la esquina, con un espresso negro en la mano y un mechero dorado que nunca usaba junto a su taza, como si fuera un talismán. Después de años en Nueva York, con ese tipo de negocios que no se explican a extraños, ese tipo de dinero que se mueve en maletines en lugar de transferencias bancarias, la tranquilidad de esta ciudad ribereña le parecía merecida. Ganada con esfuerzo, su vida anterior había sido un torbellino de dinero en efectivo, apretones de manos que lo significaban todo y consecuencias que no podían revertirse. Se había marchado antes de que lo echaran. Ahora vestía camisas oscuras abotonadas en lugar de trajes a medida, con las mangas remangadas hasta los codos. Junto a su antiguo socio Henry, había construido algo diferente. Una pequeña cadena de cafeterías junto al río, lugares diseñados no para obtener beneficios, sino para encontrar la paz. Frentes legítimos que se convirtieron en realidad. Café, no favores. Y se suponía que esta iba a ser otra tarde tranquila hasta que Henry la interrumpió. «Viene alguien», dijo Henry con indiferencia, secándose las manos con una toalla detrás de la barra. Su voz transmitía la serenidad de alguien que había visto demasiado como para sorprenderse por nada. 5:30, siéntate. Marco levantó la vista, con sus ojos azules agudos bajo las cejas oscuras. «Ya no hago esto. Por eso no te lo he pedido». La expresión de Henry era indescifrable. «Solo espera, no huyas». Marco se quedó. Por respeto, quizá por curiosidad. De fondo, sonaba un suave jazz en un viejo altavoz, el tipo de música que su padre solía tararear mientras contaba el dinero en la mesa de la cocina. A las 5:30 en punto, ella llegó. Atravesó la puerta lateral descalza, con el pelo dorado al viento, suelto de una coleta. Su vestido verde se le pegaba a las pantorrillas, manchado de barro seco. Con una mano sostenía sus sandalias y con la otra se apartaba el pelo húmedo de la cara. Marco casi se levantó para marcharse. Parecía como si hubiera nadado hasta allí. ¿Qué tipo de trampa era esta? Entonces ella levantó la vista y todo se detuvo. Sus ojos color avellana se clavaron en los de él, cálidos, firmes, cansados pero brillantes. Sonrió, sin vergüenza ni nerviosismo, simplemente abierta. «Hola», dijo, apartándose el pelo de la mejilla. «Perdona por la entrada. Acabo de sacar a un niño del río. El barro es un extra». Marco no dijo nada. Detrás de él, uno de los hombres de Henry cambió ligeramente de posición cerca de la puerta, observando. Ella dejó caer sus sandalias junto a la silla y se sentó frente a él como si ese fuera su lugar. El ambiente cambió, cálido, espontáneo, honesto de una manera que Marco no había encontrado en años. «El río», dijo finalmente, en voz baja. «¿Te metiste?» Ella asintió con la cabeza, escurriendo el agua del dobladillo de su vestido con facilidad. «Se resbaló de una roca. Yo estaba cerca con mi perro. Era saltar o ver cómo se alejaba flotando». Marco la estudió sin saber si creerla, pero no había fingimiento en su expresión. Ningún ángulo. «Supongo que presentarme a una cita a ciegas con aspecto de haber perdido una pelea con un deslizamiento de tierra no ayuda a causar una buena primera impresión», dijo ella sonriendo. Él exhaló un suspiro silencioso. Podría haberse marchado. Podría haber puesto una excusa educada. Pero se quedó. Había algo en la forma en que ella lo había dicho. La forma en que no le importaba en absoluto la incomodidad, el desastre, la forma en que la última luz del atardecer iluminaba su cabello como alambre de cobre. «Clara, sí», dijo ella, estirando el brazo sobre la mesa. Él tomó su mano. Estaba húmeda, un poco áspera, sincera. «Marco».
y algo se estableció entre ellos, sin ruido, sin esfuerzo, simplemente allí, silencioso, constante, como si el propio río se hubiera detenido para escuchar. El River Cup Café estaba ahora más tranquilo. El suave murmullo del viento del río se arremolinaba en el espacio abierto, llevando el aroma de la madreselva y algo más oscuro, tierra, tal vez, o recuerdos. Una luz dorada se derramaba sobre el Mississippi, bañando todo de ámbar y sombras. Marco se sentó frente a ella, con las manos alrededor de su espresso, todavía tratando de entender a esa desconocida descalza con el río en el pelo. ¿Siempre llegas así?, preguntó con voz baja pero tranquila. Clara se rió, un sonido ligero que de alguna manera hizo que la puesta de sol pareciera más cálida. Solo cuando salvo a niños pequeños de ahogarse. El barro es un extra. Él casi sonrió. La incómoda tensión se rompió un poco. ¿Dijiste que eres profesora?, preguntó después de un momento. Ella asintió. De primer grado, lo que significa que enseño el alfabeto, a atarse los cordones de los zapatos, a resolver guerras de crayones y, ocasionalmente, hago de madre suplente. Marco levantó ligeramente una ceja. Suena agotador. Solo los días que terminan en yan, dijo ella, sorbiendo su té de manzanilla como si fuera la tarde más normal del mundo. Había una calidez en su tono que él no esperaba. No solo humor, sino algo más, como si llevara consigo cientos de pequeñas historias y no le importara que le pidieras prestada una por un rato. Su mirada se posó casi involuntariamente en los pies descalzos de ella, aún cubiertos de tierra, descansando cómodamente sobre el suelo de piedra. ¿De verdad viniste directamente aquí después de sacar a un niño del río?, preguntó él. Clara ladeó la cabeza, medio avergonzada, medio orgullosa. Pensé en correr a casa, cambiarme y cepillarme el barro de las cejas. Su voz se suavizó. Pero luego pensé que, si alguien me estaba esperando, quizá merecía la pena aparecer, aunque no estuviera perfecta. Marco levantó la vista. La forma en que lo dijo, ligera pero no casual, le llegó más profundamente de lo que él quería. Asintió una vez, en silencio. Hubo una pausa. Entonces, dijo, bajando la voz, «Esta chica que salvaste, ¿cómo era?». Los ojos de Clara se iluminaron y una sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Habladora, de ese tipo de charlatana que te hace pensar que el mundo debe girar en torno a sus historias. Ojos brillantes, vestido rosa, pelo recogido en trenzas apretadas. Marco se quedó paralizado. Me llamó Ninja del Río, continuó Clara, riéndose. Luego me preguntó si quería ir a su fiesta de cumpleaños la semana que viene. Me dijo que habría globos y magdalenas, y que podía llevar mi propio zumo si no me gustaba el de manzana. Su corazón dio un vuelco. «Espera», dijo de repente, con voz más seria. Metió la mano en la cartera, sacó una pequeña foto y la deslizó por la mesa. ¿Llevaba algo así? Clara se inclinó hacia adelante. Sus dedos se detuvieron un segundo antes de cogerla. «Sí», susurró. «Es ella, es esa niña». Levantó la vista confundida. «¿Cómo? ¿Cómo tienes su foto?». Marco la miró, atónito. «Es mi sobrina, Ellie. Se está quedando con alguien mientras sus padres están en el extranjero. Ni siquiera sabía que hoy estaba cerca del río». Clara parpadeó, aún sosteniendo la foto con delicadeza, como si pudiera desvanecerse. Yo no tenía ni idea. Ninguno de los dos habló durante un momento. El río seguía fluyendo. Un pato aleteó ruidosamente cerca de los juncos. Clara dejó la foto con cuidado. Marco observó sus manos. El silencio no era incómodo. Era significativo. Como si algo hubiera cambiado, no solo en la conversación, sino en el aire mismo. Clara miró hacia el río. Marco siguió su mirada. Ninguno de los dos sonrió, pero sus ojos habían cambiado. Eran más cálidos, más profundos, más abiertos. El primer espresso quedó olvidado entre ellos, enfriándose a medida que la luz se desvanecía. Y así, sin más, la historia dejó de tratar sobre el barro y pasó a tratar sobre algo completamente diferente. En el momento en que Clara confirmó que la chica de la foto era Ellie, algo cambió en la expresión de Marco.
Un destello de comprensión, seguido casi instantáneamente por tensión. Se levantó, con un movimiento controlado pero repentino. Un momento, dijo, sacando ya su teléfono del bolsillo. Clara lo observó mientras se daba la vuelta, con los hombros tensos, y se dirigía al borde del patio que daba al río. Marcó el número, con la mandíbula apretada. Vamos, murmuró entre dientes. Finalmente, respondió la voz de Mark, el hombre que estaba cuidando a Ellie durante la semana mientras sus padres estaban fuera. ¿Dónde está Ellie?, preguntó Marco con voz tensa y controlada. ¿Está bien? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Clara se quedó paralizada, con los dedos agarrados al vaso de té. Está bien, respondió Mark con calma. Mojada pero totalmente bien. Se cayó al río esta tarde. Nos dio un susto, pero una mujer la sacó enseguida, rubia, llena de barro, como una superheroína con pantalones de yoga. Marco soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Apretó la mano alrededor del teléfono. ¿Estás seguro de que no está herida? Ya se ha comido 2 barritas de cereales y ha contado la historia 6 veces, dijo Mark con una risita. Tu sobrina es indestructible. Sinceramente, no para de hablar de la mujer que la salvó. Creo que está enamorada. Marco soltó una risa ahogada, invadido por una sensación de alivio. Colgó el teléfono y volvió a la mesa, sentándose de nuevo frente a Clara. Esta vez más despacio. La dureza de su mirada se había suavizado, convirtiéndose en algo mucho más vulnerable. Está bien, dijo, casi para sí mismo. Luego levantó la vista hacia Clara y la miró directamente a los ojos. Está bien gracias a ti. Clara esbozó una pequeña sonrisa, sin saber muy bien qué decir. No estaba acostumbrada a que la miraran así, como si fuera algo esencial. Gracias, dijo Marco. Su voz se volvió más grave, más firme. No solo por esto, por ella. Clara parpadeó, sorprendida por la crudeza de su tono. Bajó la mirada, dejando que el silencio se prolongara por un momento, dejando que expresara lo que ninguno de los dos podía articular. Poco después, unos faros se detuvieron a la entrada de la cafetería. Un familiar SUV plateado se detuvo justo detrás del patio. «Son ellos», murmuró Marco, poniéndose de pie. La puerta del pasajero se abrió de golpe y una niña con un vestido rosa con volantes saltó, aferrándose a un osito de peluche muy querido. Sus trenzas rebotaban mientras corría, y en cuanto vio a Marco, soltó un chillido. «¡Tío Marco!». Marco se arrodilló con los brazos abiertos. Ellie se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. Clara se levantó lentamente, sacudiéndose la falda. Entonces Ellie se giró y abrió mucho los ojos. «¡Tú!», gritó señalándola con gran alegría. «¡Tú eres la ninja del río!». Clara se rió y se agachó para ponerse a la altura de sus ojos. «No sé si soy una ninja, pero sí, esa era yo. ¿Estás bien?». Ellie asintió enérgicamente y luego se puso seria. «¿Tú también te caíste? Porque tu vestido está muy embarrado». Clara le dio un golpecito suave en la nariz a Ellie. «Es parte del traje de superhéroe». Ellie se rió. Marco se quedó detrás de ella, observando la interacción con una extraña sensación de plenitud en el pecho. Había pasado años en salas donde el poder era la moneda de cambio, donde la lealtad se compraba y el silencio era sinónimo de supervivencia. Y sin embargo, no podía recordar la última vez que su mundo se había sentido tan completo. Clara se puso de pie, apartándose un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Marco la miró, sin saber muy bien qué decir, y luego simplemente siguió lo que le pareció correcto. «Si no tienes prisa», dijo con voz suave, «¿te gustaría acompañarnos un rato? Creo que esta podría ser la primera cita que no quiero que termine pronto». Clara miró a Ellie, que sonrió y deslizó instintivamente su mano entre las de Clara. Levantó la vista de nuevo, miró a Marco a los ojos y asintió con la cabeza. «Me encantaría». El sol se hundía sobre el Mississippi, tiñendo el cielo de rayos color albaricoque y rosa. Por el sinuoso camino junto a la orilla del río, 3 siluetas caminaban lentamente, de diferente altura, pero moviéndose con un ritmo suave. Marco caminaba con una mano en el bolsillo y la otra descansando protectora sobre el hombro de Ellie. Clara caminaba junto a ellos, todavía descalza,
con las sandalias colgando de una mano. El dobladillo de su vestido ya estaba seco, pero el barro seco se aferraba a él como una silenciosa insignia de honor. Ya nadie lo mencionaba. El viento del río agitaba la coleta dorada de Clara y a la luz del atardecer parecía casi pintada. Una hoja de oro contra un cielo acuarelado. Ellie saltaba entre ellos, tarareando una melodía inventada, con su osito de peluche bajo el brazo. La niña no tenía conciencia del silencio incómodo ni del peso emocional. Simplemente llenaba el aire con su parloteo, como si conociera a Clara de toda la vida. Hoy en el almuerzo, anunció Ellie, cambié mis manzanas por malvaviscos. Mamá dice que no debería hacerlo, pero eran rosas. Marco esbozó una leve sonrisa. Los malvaviscos rosas son difíciles de resistir. Clara sonrió. Tienes suerte de que no te cambiaran los verdes. Esos siempre son sospechosos. Ellie se rió. De repente, se giró y preguntó. Tío Marco, ¿puede la señorita Clara ser mi profesora particular para siempre? Marco miró a Clara con una expresión indescifrable. ¿Qué opinas? Clara se inclinó ligeramente para mirar a Ellie a los ojos y le susurró. Si fuera tu profesora particular, tendría que enseñarte todo tipo de cosas locas, como cómo caer y volver a levantarte. Ellie ladeó la cabeza. ¿Como el entrenamiento de un superhéroe? Clara asintió solemnemente. Exactamente así. Continuaron caminando hasta llegar a un viejo banco de madera bajo un sauce, cuyas largas ramas se balanceaban como susurros. Clara se sentó primero, quitando una capa de hojas. Marco se sentó al otro lado. Ellie se dejó caer en medio, balanceando las piernas. Una hoja cayó sobre el regazo de Clara. La recogió, estudió sus nervaduras y luego comenzó a doblarla con cuidado. Cuando terminó, mostró una pequeña hoja en forma de corazón, doblada con esmero. Toma, dijo, entregándosela a Ellie. Quien conserve esta hoja hasta el final de nuestro paseo podrá pedir un deseo. Los ojos de Ellie brillaron. ¿Un deseo de verdad? Uno de verdad, confirmó Clara, tocándose la nariz. La niña sostenía la hoja como si fuera de cristal. Sus pequeños dedos la rodeaban protectores. Mientras estaban sentados, una mujer con un cochecito pasó por el camino. Redujo la velocidad por un momento, observando a los tres. Clara con su vestido embarrado, Marco con las mangas remangadas y Ellie radiante entre ellos. Sonrió y luego murmuró, casi para sí misma. ¡Qué familia tan encantadora! Marco giró ligeramente la cabeza, sorprendido por el comentario. Clara no dijo nada, pero algo en su postura cambió. Marco la miró de verdad. La luz se filtraba a través de las ramas del sauce y bailaba en su rostro. Tenía una pequeña mancha de barro seco en la sien, y aún así parecía radiante. No por su perfección, sino por su presencia. Le dolía el pecho, no por tristeza, sino por algo más cálido, algo desconocido, como entrar en casa después de pasar demasiado tiempo en el frío. No dijo nada, ella tampoco, pero sus miradas se cruzaron durante un segundo demasiado largo, y eso fue suficiente. El cielo se tiñó de un tono lavanda mientras regresaban al café. Ellie caminaba adelante, pero solo unos pasos, lo suficiente para estirar los brazos y cogerles de la mano a cada uno. Marco a un lado, Clara al otro. Clara miró la manita que tenía entre las suyas y luego levantó la vista. Marco ya la estaba mirando. Él no sonrió. Ella tampoco. Pero en su silencio compartido, algo había cambiado. No era un día perfecto. Era un día embarrado, desordenado, extrañamente orquestado, iluminado por una luz dorada. Y tal vez los días perfectos nunca contenían nada tan real. Desde aquel inesperado paseo junto al río, algo había cambiado en el mundo cuidadosamente ordenado de Marco. Clara se había convertido en algo más que la chica que se presentó a una cita a ciegas cubierta de barro. Ahora formaba parte de sus tardes, de las risas de Ellie y de un ritmo lento pero seguro que volvía a su vida. Había cafés matutinos, a veces en el River Cup, a veces en vasos para llevar mientras llevaban a Ellie al campamento de día. Había mensajes de texto intercambiados a altas horas de la noche, memes tontos de perros,
Preguntas sobre granos de café y confesiones silenciosas sobre libros que los hacían llorar. Clara nunca le preguntó por su pasado en Nueva York. Marco nunca le preguntó por qué siempre dudaba cuando alguien mencionaba su hogar. Pero en ese espacio de entendimiento tácito, algo tierno comenzó a crecer, hasta que el pasado llamó a su puerta. Era un miércoles por la noche. Marco había quedado con un antiguo socio en un bar tranquilo a las afueras del centro. Alguien le había planteado la idea de volver a introducirlo en ciertos círculos, el tipo de negocios que pagaban bien, pero costaban más. No le interesaba, pero el respeto le exigía escuchar. El bar estaba en penumbra, con reservados de cuero y jazz suave. Estaba a mitad de una copa de bourbon añejo cuando una voz familiar atravesó el murmullo. Vaya, vaya, Marco Vitale, sigues haciendo de humilde propietario de cafetería. Se giró. Verónica. Su ex mujer no había cambiado mucho. Tacones de diseño, pelo perfectamente peinado y una mirada que podía atravesar el acero. Se sentó frente a él sin preguntar. Imagina mi sorpresa, dijo, sacando su teléfono, cuando alguien me envió esto. Giró la pantalla. Una foto tomada cerca de la cafetería. Marco con las mangas remangadas, inclinado hacia Clara, que reía, descalza, con el pelo recogido con un lápiz. Ellie estaba entre ellos, cogida de la mano de ambos. Verónica levantó una ceja. Dime, ¿esta es tu nueva imagen? ¿El hombre de familia reformado? ¿O realmente te has enamorado de una maestra de primaria descalza? Marco no respondió. No le debía nada. Siempre te han gustado los casos de caridad, añadió con una sonrisa burlona. Mientras tanto, en un rincón más tranquilo de Nueva Orleans, Clara se quedó paralizada en el pasillo de una librería. Clara. Se giró. Evan. Estaba casi igual. Traje elegante, zapatos lustrados, la misma colonia que solía impregnar sus almohadas. Ahora era una estrella en ascenso en un importante bufete de abogados. No puedo creer que seas tú, dijo acercándose. ¿Sigues en Luisiana? Clara asintió sin saber muy bien cómo responder. Evan no perdió tiempo. He visto tus publicaciones, esa pequeña vida en la cafetería del río. Es bonita. Se burló ligeramente. Pero vamos, Clara, estás destinada a algo más. Ella se tensó. Siempre has sido brillante, siempre has tenido un corazón bondadoso. Claro, pero nunca has sido pequeña. Y ahora me entero de que estás saliendo con alguien. Hizo una pausa. Un tipo que solía dirigir cosas en Nueva York, lo perdió todo y ahora prepara café. Sacudió la cabeza. Clara, te mereces a alguien que te dé más que segundas oportunidades y citas al atardecer. Sus palabras tocaron una fibra sensible que ella no quería admitir que existía. Clara salió de la librería 15 minutos más tarde, con el corazón más pesado que cuando había entrado. Esa noche, Marco no le envió ningún mensaje. Ella tampoco le envió ninguno. En los días siguientes el ambiente entre ellos se enrareció. Seguían siendo amables, seguían siendo cálidos, pero ya no era tan fácil. Ya no eran tan abiertos. No hablaban de su ex, no hablaban de ambición ni de fracaso. Pero en los silencios algo se coló. Miedos silenciosos. Dudas susurradas. Marco se sorprendió a sí mismo dudando antes de enviarle un mensaje. Clara dudó antes de reírse con demasiada libertad. No era una distancia en kilómetros. Era el tipo de distancia que se crea cuando te preguntas si realmente te ven tal y como eres, o si solo te entienden temporalmente. Una noche, estaban juntos al fondo de la cafetería, viendo a Ellie lucirse con un baile ridículo con total abandono. Clara sonrió levemente. Algún día romperá corazones. Marco asintió, pero no dijo nada. Clara lo miró, esperando, pero Marco solo bebió un sorbo de su espresso con la mirada indescifrable. Y fue entonces cuando Clara supo que algo del pasado había regresado. No una persona, ni un error, sino el miedo silencioso de que tal vez, solo tal vez, esto no estuviera destinado a durar. No porque no les importara, sino porque les importaba demasiado y no sabían cómo decirlo. Los días siguientes transcurrieron lentamente, como el río después de la lluvia. Marco se sentó solo una tarde en la trastienda del River Cup Café.
La luz de una sola lámpara de escritorio proyectaba largas sombras sobre los papeles que no había tocado. Delante de él había una carta, una oferta para volver a Nueva York. No era el antiguo negocio, sino algo parecido. Trabajo de consultoría para personas que valoraban su experiencia. El tipo de trabajo que se pagaba en efectivo y en el que se hacían pocas preguntas. Pero la nota garabateada al pie de la última página le paralizó las manos. Confiamos en que mantendrás un perfil limpio, sin controversias, sin riesgos para tu reputación. No era sutil. Volvió a leer las palabras y luego miró por la ventana las suaves ondulaciones del Mississippi. En algún lugar, Clara podría estar volviendo a casa del colegio, o sentada con Ellie, ayudándola a pegar hojas de papel en un dibujo. Se preguntó qué diría ella si viera esa frase. Se preguntó si ya lo habría adivinado. Al otro lado de la ciudad, Clara se quedó paralizada en la cocina de su pequeño apartamento, sosteniendo una carta que acababa de abrir. Llevaba el sello de una universidad de Vermont, aceptada, una beca de un año completo en narración gráfica infantil, todo lo que había soñado en la universidad, una oportunidad única, matrícula cubierta, espacio de estudio proporcionado, un mentor cuyos libros había escondido una vez en la parte de atrás de su clase para los días lluviosos. Sus dedos temblaban, pero el plazo para matricularse terminaba en 10 días, y Ellie, la dulce y brillante Ellie, acababa de dibujar su primera tira cómica. Era una aventura con muñecos de palitos en la que aparecían ella, Clara y un dragón hecho de libros. Se la había enseñado con orgullo después de cenar la noche anterior, diciendo, «Quizá tú y yo podamos hacer una juntas». Clara tragó saliva. ¿Cómo podía desaparecer justo cuando la niña había empezado a verla como algo permanente? Ese viernes llovió sin cesar, una lluvia suave e interminable que empapaba las aceras y convertía el patio de piedra de la cafetería en un espejo del cielo. Clara acudió de todos modos. Llevaba su jersey favorito, con las mangas remangadas hasta los codos y el pelo recogido bajo una capucha. El mundo olía a hojas mojadas y café recién hecho. Pero Marco no estaba allí. En su lugar, uno de los jóvenes baristas la vio en la entrada y se acercó con un pequeño sobre. Marco dijo que si venías, te diera esto. El corazón de Clara dio un vuelco. Cogió el sobre con las manos húmedas por la lluvia. Dentro había un único dibujo doblado, claramente escrito con la alegre letra de Ellie. Los colores de los lápices de cera se derramaban por el papel. La imagen mostraba a Ellie entre Clara y Marco, cada uno de ellos sosteniendo una de sus manos. Detrás del boceto, con la letra de Marco, había unas pocas líneas. Si te importa a alguien lo suficiente, no le pides que elija. Aprendes a esperar hasta que esté listo para volver a ti. Clara lo leyó una vez y luego otra. Se sentó en la mesa de la esquina, donde una vez habían compartido una tranquila conversación sobre el barro, los ríos y las segundas oportunidades. Afuera, los truenos retumbaban suavemente. La gente iba y venía, sacudiéndose los paraguas y los impermeables, pidiendo bebidas calientes para calentarse las manos. Clara se quedó. Pasaron los minutos, quizás las horas. No los contó. En algún momento, el camarero le trajo té, sin preguntar. Ella asintió, con la cabeza en señal de agradecimiento, con la voz atascada en la garganta. Trazó las líneas del dibujo de Ellie con un dedo, con los labios apretados. No era un desengaño amoroso, no realmente, era algo más suave. El dolor del momento oportuno, del silencio demasiado largo entre las palabras, de querer llegar pero no saber cómo. La lluvia golpeaba suavemente el toldo, y en ese espacio de cosas no dichas, Clara esperó, no una respuesta, sino el valor para elegir lo que vendría después. Marco estaba de pie en el patio trasero del River Cup, con la luz de la mañana extendiéndose sobre los cipreses. La niebla se aferraba al río como el aliento al cristal. Su espresso permanecía intacto, enfriándose en su mano. Había tomado una decisión. La oferta de Nueva York seguía sin abrir en su escritorio. Buen dinero, contactos, una vuelta a la vida que una vez conoció. Pero nada de eso le tentaba. No después de estas últimas semanas. No después de Clara. Una vez lo cambié todo,
le había dicho a Henry mientras tomaban unas copas. Me costó demasiado. No volveré a pagar ese precio. Más tarde esa mañana, Marco fue al apartamento de Clara. El administrador del edificio lo reconoció. Se marchó hoy temprano, le dijo, con una maleta grande. Me pidió que te diera esto. Un sobre color crema, ligeramente manchado con carbón, sin nombre en el frente. Marco lo abrió junto a la escalera, con la brisa del río acariciando sus esquinas. Dentro, su letra. Marco, no me voy porque esté herida. Me voy porque necesito ser alguien que pueda mantenerse en pie sin que la sostengan. Quiero saber quién soy más allá de enamorarme. Si sigues junto al río cuando cambien las hojas, te prometo que volveré con mi primer libro y algo que merezca la pena ofrecerte. Clara exhaló lentamente, dobló la carta, la guardó en la chaqueta y se alejó. Pasaron 3 meses. El verano dio paso al silencio del comienzo del otoño. Las mañanas se enfriaron. Las hojas se tornaron doradas. El río se calmó. Marco encontró un ritmo. Acompañaba a Ellie al campamento de arte y la recogía. Por las tardes preparaban té. Él le enseñó a dejarlo reposar, a no apresurarse. Ella repetía sus consejos como si fueran versículos sagrados, con la lengua asomando por la comisura de los labios. Cada tarde, él se sentaba junto al río con una taza, observando cómo el cielo cambiaba de color como el agua que se desliza por un pincel. No persiguió. No olvidó. En su nevera seguía el dibujo de Ellie, los tres, cogidos de la mano. De vez en cuando, entre cucharadas de cereales, ella preguntaba, ¿crees que la señorita Clara está dibujando su libro? Marco asentía. Eso espero. Entonces, un tranquilo lunes de octubre, llegó un paquete al River Cup Café, sin remitente, solo papel marrón, sellado con cera en forma de hoja caída. Dentro, un manuscrito, La chica del vestido embarrado y el chico junto al río, por Clara B. Se sentó en el patio donde se conocieron. Su corazón latía despacio, pero con fuerza. Las páginas olían a lápiz, tinta y noches largas. Las ilustraciones eran cálidas, sencillas, llenas de sentimiento. Cada escena contenía fragmentos de la historia que habían vivido, dibujados por alguien que había aprendido a marcharse y aún así volver. En la última página, un boceto de 3 figuras caminando hacia la orilla del río. Debajo, con la letra de Clara, algunos viajes no comienzan cuando llegas, sino cuando decides volver. Marco pasó el dedo por las palabras. Luego miró hacia el sauce junto al agua. Y esperó. Marco se abrochó lentamente los puños de su camisa oscura, alisando la tela antes de meterla cuidadosamente por dentro de los pantalones. Era la misma camisa que llevaba la primera vez que se sentó en el River Cup Café, esperando una cita a la que casi había renunciado, hasta que una mujer descalza con un vestido embarrado le sonrió como si el mundo nunca la hubiera destrozado. Ellie saltaba a su lado mientras caminaban por el familiar sendero junto al río, con la luz dorada del atardecer proyectando largas sombras. Llevaba su habitual vestido rosa y llevaba su conejo de peluche favorito apretado contra el pecho. Levantó la vista hacia Marco con los ojos muy abiertos. ¿Crees que realmente volverá? Marco no respondió de inmediato. Tenía un nudo en la garganta. En cambio, le dirigió una mirada tierna y le apretó la mano con suavidad. Esperemos. Llegaron a la cafetería, ya cerrada por la noche, con las sillas del patio apiladas y la brisa del río susurrando entre los árboles. El sauce cercano se balanceaba perezosamente, con sus ramas bailando como cintas. Y entonces apareció ella. Clara salió de detrás del sauce, con su cabello dorado recogido sin apretar y una suave sonrisa en los labios. Llevaba un vestido azul claro y en sus manos sostenía una pequeña caja de madera. Ellie dio un grito ahogado y soltó la mano de Marco, corriendo hacia ella. ¡Señorita Clara! Clara se arrodilló justo a tiempo para coger a la niña en sus brazos, riendo mientras Ellie la abrazaba. Marco se quedó quieto por un momento, incapaz de hablar. Sus ojos se encontraron con los de Clara cuando ella se levantó, y por un instante solo existían ellos dos, sin tiempo, sin expectativas.
Solo ese mismo reconocimiento silencioso que había comenzado en el momento en que él vio sus ojos por primera vez. ¿Todavía tienes la hoja en forma de corazón?, preguntó en voz baja. Clara sonrió, abrió la caja de madera. Dentro, entre dos delicadas hojas de papel de dibujo, estaba la hoja seca, de color marrón dorado, cuidadosamente prensada, con su forma aún perfecta. Y esto, dijo, volviendo a meter la mano, es el deseo que pedí. Desplegó un pequeño dibujo. Tres figuras caminando por la orilla del río. Un hombre, una mujer y una niña con un vestido rosa, todos cogidos de la mano. Debajo de la ilustración, con la pulcra letra de Clara, estaban escritas las siguientes palabras. Deseo que no nos echemos de menos. Marcos se quedó mirando el dibujo durante un largo rato. Luego extendió la mano y le tomó suavemente la mano. No me echaste de menos, dijo en voz baja. Volviste. La cafetería volvió a abrir una semana después para un evento especial. Los invitados deambulaban entre las mesas y los caballetes, admirando las suaves ilustraciones en acuarela del primer libro infantil de Clara, La niña del vestido embarrado y el niño junto al río. Los niños se reían mientras trazaban los contornos de los divertidos personajes de Clara, mientras que los padres se quedaban cerca de la barra, donde Marcos servía café con mano firme. Ellie estaba delante de la cinta roja, con unas tijeras en la mano. Clara estaba a su lado, con las mejillas sonrojadas por la emoción. ¿Lista?, preguntó Marco desde detrás de la barra. Ellie asintió con orgullo y cortó la cinta de un solo tajo. El pequeño grupo aplaudió y Clara se volvió hacia Marco con los ojos brillantes. Él levantó una taza hacia ella en un silencioso saludo. En la pared de ladrillo detrás del escaparate principal, enmarcado en madera sencilla, estaba el primer boceto que Clara dibujó para el libro. Una niña con el pelo revuelto, un vestido embarrado y una sonrisa radiante, de pie bajo la luz dorada del atardecer. Debajo, en letras minúsculas, estaba la última línea de su dedicatoria. A veces el amor no llega con promesas ni en el momento perfecto. Aparece embarrado, sin aliento y sonriente, porque alguien decidió quedarse solo por la forma en que lo miraste.